Buenas tardes, buenas noches. Me presento Alexis Solitivo Capetillo González. Hoy les vengo a presentar sobre los movimientos artísticos que hubo desde la Edad Media hasta la Edad contemporánea, abarcando el Rococo hasta el Neoclásico. Vamos allá. Y soy de la clase de Historia y Artes Visuales. Pero antes de hablar de la caída y el Renacimiento, hay que hablar de nuevo sobre la caída del Imperio Romano, una de las mayores civilizaciones que haya tocado la Tierra, ya que fue ejemplo de sabiduría, poder y al mismo tiempo cuando un imperio colapsa a pesar de su gran tamaño. Los hunos, como los bárbaros y las grandes invasiones en oeste y norte, provocaron que tarde o temprano el imperio cediera, dividiendo el imperio en varios trozos, a pesar que el imperio occidental se mantuvo en pie. Ante las sequías y los ataques, y sin mencionar a las plagas y el fanatismo de la Grecia y el ataque de vikingos del norte, parecía que el fin del mundo se acercaba, caballeros, y por eso la Grecia decía: no, se acerca el fin, y muchas tradiciones como bañarse a la semana mínimo se pasó a un mes o a años porque eran las impurezas. Reza a tu Dios para que te salve de tu alma pecadora. Solo pocos generales, como la leyenda del rey Arturo, pudo mantener a raya a los invasores. Uno de ellos es el Reino de Gales, una colonia que fue abandonada a su suerte para luchar contra la invasión de los germanos y un futuro de los vikingos. Los caballeros en esta época no cuentan con las armaduras pesadas que como conocemos, sino de cotemaya, un escudo, una lanza y una espada, y un caballo sin nada de protección. Estos serían los caballeros en la baja edad feudal. Al mismo tiempo, la iglesia como la monarquía se ponían como lo número uno. Ya no había república, ni imperio, ni senado, ni un congreso. Ahora era la palabra de Dios y de nombre. Un hombre en una corona tan grande. La gente la pasó mal. Hambrunas, hambres, guerras, sequías provocó que aceptaran rápidamente el sistema feudal como un sistema de: yo trabajo tu tierra a cambio que tú me proteges. Eso provocó que cada conde y cada noble tuviera su propio ejército y organizara sus tropas. Estas eran reclutadas en su mano. Solo los caballeros mantenían siempre su armadura y siempre se mantenían entrenados, a diferencia de la milicia, que usualmente eran reclutados como campesinos y tenías que gastar de tu propio bolsillo para ver qué armas ibas a luchar. Podías ir desnudo a la batalla con un palo o armarte bien con una cota de malla decente. Eso provocó peleas internas, aunque igual eso provocó un retroceso en la tecnología. Nos llevó a la época más larga de la historia, la edad medieval, registrada, la historia registrada, ya que ocurrieron muchos eventos que incluso hoy en día siguen inspirando a los escritores. En el sistema de la pirámide estaban el rey, estaba el clero, estaban los nobles y estaban los campesinos. Había campesinos mejor pagados que otros, y eso de hecho se conocería en un futuro como burgueses. La Alta Edad Media feudalismo se abarca con los grandes caballeros usando coches de mayas pesados, castillos enormes, bien construidos, reinos bien formados. Ya no eran pequeños reinos en un país perdido, sino grandes extensiones, guerras y cruzadas. De hecho, fue Pepino Magno en que terminó dando favor al Papa. El Papa bautizaba al emperador y nadie se podía oponer al emperador, ni un campesino mirirucho, ya que era ir en contra de la palabra del Señor. En creeros eran la única fuente de cultura, ya que eran los únicos que exportaban el lenguaje en latín y al mismo tiempo eran los que daban cultura a la hora de dibujar. Muchas de las cosas que se han aprendido en el pasado fueron perdidas. Ahora la élite era la monarquía, y a pesar había disturbios entre la propia monarquía, peleas y sangre todos los días. Los campesinos, a cambio, estaban hasta abajo, sufriendo. Los pobres ellos solo podían pagar lo suficiente para poder vivir. La arquitectura de esta época es muy simpática, aunque
se puede ver los tablones de madera sobresalir sobre las casas. Había casas de diferentes tipos. En esta casa lleva cemento y ladrillo, mientras que en las casas más pobres ni siquiera contaban con ventanas de vidrio. De hecho, estas casas no cuentan con vidrio, sino con ventanas de madera que se abren y se cierran. Las personas más ricas, un poquito mejor cogidas como clase media, como serían los burgueses, contaban con vidrio y decoraciones. Estos casas están entre los dos mundos, sin mencionar que llegaría la economía gracias a la seda. Y los castillos en ese momento son un poco más cuadrados, no muy detallados ni muy hechos para lucirse bien. Aún así, sirvieron con su función como fortalezas para guardar la población en un lugar seguro. A pesar de esto, la iglesia creció poco a poco su poder, ampliando y con la exageración del fin del mundo, ese ganó muchos fanáticos. Incluso nadie podía ir en contra de la iglesia. Era como, oye, ¿qué estás haciendo? Ir en contra de la iglesia es equivalente a la muerte, ya que ahora la iglesia controla el gobierno. Esto provocó la guerra de las cruzadas, ambiciones de la iglesia como de nobles yendo a sacrificar la vida de varias personas con la justificación de aspiarse de sus pecados. Esto igual provocó tarde o temprano la peste, a baja sanidad y falta de conocimientos de cómo tratar grandes enfermedades provocó la gran pandemia, la peste negra. Millones de muertos. Pero igual eso tardaremos en temas. En cuestión de la pintura se puede marcar muy bien como no es muy realista y ni siquiera es muy anatómicamente correcto, sino que es muy tosca, fija y muy genérica. Aún así, se igual está en arte celta, en que decora los libros, esos patrones de círculos, estos marcos dorados, se debe a ello. La escultura, de hecho, esta escultura ni siquiera es románica, sino es bizantina. En la arquitectura bizantina fue un imperio romano que sobrevivió a la caída del imperio del occidente. A pesar de tener los mismos problemas, incluso más, se pudo reformar lo suficiente en el imperio de Bizancio para no terminar en el imperio romano por otros 1000 años. Las reformas fueron de su ejército, fortalecieron su ejército, a diferencia de los reinos de Europa centrales, que tenían que reclutar a ejércitos pequeños de sus campesinos y por suerte tener a caballeros dispuestos a luchar por ti. Aquí los soldados estaban bien entrenados, equipados y suficientemente bien doctrinados para ser leales. Y aún así, eran atacados por todas direcciones, por el mismo Islam como por los vikingos. Y aún así, los griegos contaban con más tecnología y fuego griego, lo suficientemente avanzado para vencer las tropas que se acercaban. Igual se da a entender sobre sus grandes estructuras o cúpulas, sus grandes dimensiones. Por ejemplo, la base, la nave. Desde aquí se puede ver que no es como una cruz típica cristiana, sino una cruz simétrica, una cruz que debería ser la bandera de Suiza. Cuenta con nervios de aumento en la resistencia de la cúpula, con reforma imperial de cúpulas que construían con materiales ligeros, igual con grandes ladrillos colocados casi horizontales, sobresaliendo con respecto a los anteriores, lo que permite la construcción de la cúpula sin complicarse, sin problemas. Ese objetivo es una cúpula, le podemos decir, para diferenciar de cúpulas que vamos a ver en futuro. Pero recordemos que mucha de esta tecnología se terminó perdiendo por la caída del Imperio Romano y solo las personas de Constantinopla podían darse tiempo de construir grandes dimensiones. De hecho, en este tipo de iglesias tipo estilo románicos, existe algo llamado contrafuertes que sirven para mantener fuerte y al mismo tiempo eso impide que mucha luz entre a su interior. Esto se debe a porque estamos en una época muy turbia de la historia humana, donde ser atacado o no atacado es pan del día.
Aún así, la arquitectura románica es un estilo europeo construido en Florencia durante la Edad Media. Las características principales de la arquitectura romana es edificios austeros, sencillos y sólidos, planta de forma de cruz latina de un número impar de naves, siendo la central más amplia que los laterales. El arco de medio punto es el elemento principal, las bodegas de cañón, la decoración central y los pilares. Y las pinturas sobre en esta época eran un poco más realistas, tenían más profundidad que las tradiciones. Aún así no era suficiente, ya que en arte bizancio usaba algo llamado ampliaban oro en las paredes para darle un efecto de nivelidad, ya que lo que tenían en común era admirar a Dios. Eso nadie se lo podía quitar. De hecho, esta técnica se llama enestofado. Su objetivo era religioso y Iván fue a pintar grandes emperadores de aquellos tiempos y pintar a los gobernantes importantes, aparte de Dios. La estatua, que igual de Occidente, fue mejor detallada y muy pulida, aún aparece sin los muros. Tenían mejor tecnología y ya tenían mejor profundidad que los mismos que los países de Europa Central. Aún así parecían tener algún tipo de parecido con las pinturas que decían. No hay mucha profundidad. En el arte románico aquí podemos ver que no cuenta con mucha complejidad. No, de hecho en el centro está Dios y lo único a resaltar como algo grande serían los símbolos celtas. Lo demás se mantiene normal. Y llegaron a replicar en estofado en sus propias pinturas. A pesar, eso se puede decir que es el mayor tipo de pintura que te puedes topar con las técnicas de la Edad Media, ya que mucho conocimiento fue perdido. Igual como su pintura, la escultura están en el mismo nivel, a pesar que usaban en las columnas. Y principalmente sus elementos de la arquitectura eran parecidos a los bizantinos, solo que contenía con los techos de primero construidos de madera, más tarde de piedra, generalmente abodegados con bodegas de cañón. Con el tiempo estos se convertían en elementos típicos de la arquitectura gótica. En el movimiento gótico fue el siguiente paso, principalmente en la arquitectura. No hay mejor evidencia de que la calidad del arte cristiano. En la Edad Media, los catedrales góticos fue la mayor construcción que se haya tenido. La primera fue en la ciudad de Satidaris, donde en 1113 se construyó la primera catedral. Las características diferentes a las de arte románico. Este nuevo diseño revolucionó la construcción eclesiásticas a lo largo del siglo siguiente, hasta establecer la arquitectura gótica totalmente desenmarcada de la románica. La arquitectura románica se caracteriza por sus techos redondeados y gruesas paredes, con pocas aperturas, ventanas, y así en el interior del edificio fuera muy oscuro y sustituido por atrismos arcos góticos. Las paredes delgadas y enormes ventanas inmunen el interior de la luz. Aquí podemos ver el movimiento artístico igual en la pintura sobre el uso de los vidrios y espejos. De hecho, más que nada es sobresaltura la imagen en arte gótico. Es sobresaturar los detalles más pequeños que existen.
De hecho, aquí se puede ver que los contrafuertes se han hecho muy delgados para que se permiten la entrada de luz. Antes eran muy gruesos y muy anchos, ahora eran muy delgados, incluso con puentes a los frontales. La bodega de la crucería en la unión de dos bodegas, uno al frente y otro lateral. Y los arcos. La pintura se había mejorado, eso nadie se puede decir. Aunque no era algo de tercer mundo, la pintura gótica comienza en el año de 1600 en Francia, al mismo tiempo de la construcción de la catedral. En la Edad Media y sobre todo durante el periodo gótico, los vidrios pintados se convertían en la principal forma de decorar los interiores de la iglesia. Otras formas de decoración eran los murales, los frescos y los mosaicos, muy empleados durante el románico, pero que habían pasado de moda, a excepción a esa regla italiana donde enormes ventanas pintadas de estilo gótico nunca llegaron a convertirse en principal forma de decorar la iglesia. En su lugar, los murales y frescos de otras formas de pinturas continuaron siendo importantes de las decoraciones peninsulares de Italia. El empleo de figuras cada vez más realistas y el empleo de perspectivas de la figura. Con la arquitectura gótica evolucionó demasiado a la románica y a la bizantina, ya que se pudo dar mayor profundidad a las estatuas. Así por escultura gótica los elementos se tallan en figuras o imágenes, superficies portadas o capiteles o columnas. También aparecen retablos, esculturas talladas e incluso tallan relieves sobre las tumbas, portadas, fachadas principalmente en el pórtico y la iglesia. Se tallan sobre la roca, generalmente figura y escultura para decorar ornamentalmente la entrada en el timpano. Capiteles de las columnas presentes capiteles donde se narra la barrera continua de los pasajes de la Biblia o de la vida de unos santos. Retablos. Las columnas presentales una división de arte gótico que se divide a calles verticales, siendo la central la más ancha y los pisos horizontales. Escultura funeraria, un diseño entre los relieves para sepulcros, adquiere cierto desarrollo puesto de sinónimo de prestigio e importancia durante la vida del difunto. Tiene mejor la maestra cuando abre demasiado. La armadura de los caballeros evoluciona demasiado. A pasar de un cote de malla a la armadura pesada hubo una transición, claramente. Solo las familias con más dinero se podían darse el lujo de tener armaduras demasiadamente pesadas, demasiadamente suficientemente para protegerse. De hecho, es la razón por qué los campesinos, a pesar de ser oprimidos y ser obligados a pagar, no se habían levantado contra los nobles, y es porque los nobles contaban con mayor recursos. Si los deseaban, los nobles podían aplazar fácilmente en una carga a los campesinos. Aunque eso cambió con la llegada de la pólvora. No ven ahora, podías tumbar a un noble o a un rey con una simple bala. Los castillos en esta época se mejoraron. Usando un poco el conocimiento gótico, se pasó a un nivel de complejidad aún más alto. De hecho, se puede decir que hay una gran diferencia entre antes y después. Los muros antes eran cuadrados, ahora son redondos. Lo principalmente notable es que ahora se sobresalen los matacan corrino y las saeteras y la agregación de chimeneas de la zona de Pobla Ciega. Igual la muralla se amplió un poco mejor para aumentar los grandes asedios, la creación de los pozos internos para aguantar asedios, en foso para impedir asedios, e incluso en la doble puerta que se usaba para elevar en castillo, en patio de armas y la torre de la caballería. Sin alguna duda se mejoró ahora la tecnología en el asedio.
pero esto no serviría ni siquiera demasiado suficientemente bien a las murallas más poderosas en aquellos tiempos, que sería la Gran Constantinopla, que fue tomada por los turcos. Eso provocó una gran orden de inmigración de eruditos escapando de los otomanos, ya que era ser parte del imperio a cambio de renunciar sus bienes o iniciar desde cero en otro lugar. Curiosamente sería Venecia, uno de los países y ciudades estado de Italia que indirectamente provocaron igual la caída de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. Muchos de estos portaban conocimientos y libros que después serían utilizados para el renacimiento del arte. Ahora se buscaba en la arquitectura un estilo un poco más perfecto, uno más limpio, uno más simétrico, a diferencia del gótico. Esto se abarcó más en Italia, en España y en Francia. Los Menese fueron los políticos y funcionarios que apoyaron al movimiento, ya que la iglesia estaba en contra de ese movimiento, ya que era en contra de la humanidad. Las características de la arquitectura renacentista, el muro y la columna son los elementos de que mantienen los pesos. Las columnas soportan en arcos los medios puntos y tienen en capitel en el estilo corrido en la general. Las bodegas empleadas suelen ser un cañón o de artista, pero la cúpula es el elemento más empleado para cubrir parte del edificio. El ladrillo y el mármol son materiales más empleados en la construcción. Se emplean áreas guillardas, amorcillos y apustradas para recorrer los edificios. La arquitectura se divide en rama religiosa y la rama civil. De hecho, se llegó a un tipo de estilo un poco más limpio, uno más simétrico, uno más simple, que la diferencia en el gótico, que buscaba exagerar las cosas, la perfección. Uno de hecho de los principales en construir en domo de la capilla, de Florencia, fue Filippo Brunelleschi, uno de los creadores de la grúa y otros mecanismos, como el espejo para medir. De hecho, fue en que volvió a recuperar la profundidad de los dibujos en plano general, o sea, en punto de vista. Gracias a la recuperación de la profundidad, incluso artistas más adelante lo usarían. De hecho, gracias a construir la gran cúpula, se pasaría a Catedral de Florencia como la primera en su momento. Ahora en día es la cuarta. Gracias a esta aportación, grandes artistas como Leonardo da Vinci, un prodigio, pudo aplicar esos conocimientos en su arte, como la Mona Lisa, o incluso en los dibujos que trazó el nombre o en la escultura. Aparte de las tortugas ninjas, estaban en la de David y estaba la Capilla Sistina. Unas claras presentaciones de divinidad, masculinidad. Y esto más que nada fue un choque cultural con la iglesia, ya que la iglesia no soportaba. Tiempo antes habían tirado esculturas de David desnudo. Ahora se exhibía en medio de los palacios del Señor Cristo. Entre Tiziano, Rafael y Miguel Ángel fue uno de los principales representantes del Renacimiento, junto con la Catedral de Florencia. Igual muchos inventos se llegaron en ese momento: el reloj, la grúa, la cámara oscura, que un día se convertiría en la fotografía en video, en internet y curiosamente a los videojuegos, la imprenta, las tuercas, la bomba, en contador de pasos, y entre otras cosas fueron descubiertas en esa época. Igual la ciencia avanzó demasiado, como por ejemplo el descubrimiento que el Sol es un objeto inerte mientras que la Tierra gira alrededor de él. Eso gracias felicitó a la astronomía,
que se impulsó mucho la carrera naval. Con la nueva tecnología, incluso gracias a la grúa de Philippe Busanier, sí, se logró crear el barco de vela que todos conocemos y hemos visto en películas de piratas. Gracias a esto la navegación fue posible a larga distancia, permitiendo el descubrimiento de un nuevo mundo como lo fue América. Las personas, tras la peste, cambiaron demasiado. De hecho, el lema del Renacimiento es: vive de este mundo y disfruta de tu vida. A diferencia de la época medieval, donde tienes que temer a Dios, de ser castigado y comportarte bien o ibas a terminar en el infierno. La perspectiva de vida ahora es la más humanista. El humano es el centro del universo y eso no se puede cambiar. En la época barroco, en 1517, Martín Lutero dio comienzo a un movimiento religioso que cambió el mundo para siempre. La reforma protestante, el cristianismo sobre la Iglesia Católica y sus ideas reformistas se expandieron por toda Europa gracias a la experiencia de interpretar, ganando adeptos a su ideología y creando nuevas denominaciones protestantes. La respuesta de la Iglesia Católica puso en marcha la propia reforma interna para limpiar corrupción existente hasta ahora, definir caracteres de su doctrinas, dramatismo y entre otras. Durante esta época, este sí es una época un poco más oscura que la época incluso medieval, ya que su arte más que nada con las sombras y sombreado. Aquí se puede ver el Concilio de Trentón, una forma para contrarrestar a los protestantes. La pintura barroca se caracteriza por lo siguiente: los pintores barrocos hacen un uso magistral de la luz, de la iluminación de ciertas zonas en cuerpo de manera brillante. Esto gracias a que fueron impulsados los colores de la iluminación de la obra, difunían los contornos y dibujaban en piedras las líneas marcadas sin haber. Habían hasta entonces predominan los colores sobre el dibujo. Una cosa a destacar es que ya no usaban nombres para los dibujos, sino personas de segunda y tercera categoría, como las prostitutas y mujerzuelas y hombres borrachos de los bares, ahora siendo pintados como santos, como personajes de una historia. Esto indignó a varios, pero igual eso le dio un toque humano. La profundidad de la dimensión son las principales características de las obras pictóricas barrocas. Se denominaban los volúmenes y tercera dimensión, aunque igual era un poco grotesco, un poco rudo, un poco indesproporcionado la pintura barroco, exagerando algunas cuantas cosas. Esto al mismo tiempo pasaba una hambruna en la época. A pesar de que los artistas y los pintores estaban en la clase media, gran parte de la población eran campesinos y estaban muriéndose de hambre. Por ello, los grandes señores se compraban frutas y verduras, cosas exóticas de otros mundos, y los ponían en medio de la mesa y demostraban que eran los mejores por tener una sandía ahí 20 días echados a perder sin problemas. Eso era símbolo de estatus. Esto dividió mucho a los burgueses y la clase de la realeza, ya que los burgueses también tenían que pelear para sobrevivir y eran los que principalmente invertían a los artistas y los artesanos. Esto creó una gran estrecha entre dos clases que un día se enemistarían. Al mismo tiempo se dejó a un lado las pesadas armaduras y se optó por las armas de fuego. Esto porque ya era un blanco fácil tener una armadura pesada. Eso quiere decir que si la población se lo propusiera puede ir en contra de su propio gobernador. En la época Rococo llegó a una cosa curiosa, y fue que fue algo un poco más contrario, sin alejarse demasiado del barroco. Aquí la clara intención era pintar a la reina Isabel junto con su marido, pero ese momento fue uno de los gotas que derramó en vaso, ya que indignó a la población a ver que su reina disfrutaba mientras que ellos se morían de hambre. Aquí se puede ver que hay un poco de falta de proporción, aunque aún así la imagen
Parece muy bien correcta. En cuestión de la arquitectura, se llegó a exagerar demasiado la construcción y poner detalles a la iglesia. Eso con el fin de sobresaturar la imagen. Las largas y estrechas naves son reemplazadas por estructuras más amplias y en ocasiones circulares, da igual en madera de la pintura. Se emplea la luz para generar emoción sobre el aspecto o el visitante de la iglesia. Se decoran los edificios en el interior y sería de una forma muy exagerada, como había mencionado. Eso con el objetivo de atraer a los siguientes. Esto por la reforma de Tarón. Se emplea el efecto de ilusión como el de trampantojo. Se emplea columnas variadas sobre todos los países caóticos, pero gracias a fin de las placas de la Edad Media. Era como en Renacimiento 2.0, un poco caótica. Y en cuestión de la escultura, se puede decir que se dejó a un lado un poco de eso de la divinidad y pusieron ahora los hombres siendo hombres, un poco más tú, un poco más yo. En arte barroco nos careció de escultores, aunque no muchos parecían tan magníficos como en el Renacimiento, así que hubo uno que otro, como Gian Lorenzo Bernini, uno del sucesor de Miguel Ángel. Los escultores del barroco trabajaban principalmente decorando las fachadas y edificios de la arquitectura barroca y le hacían esto da para mostrar imágenes religiosas. Las características de la escultura principal fue principal para decorar obras arquitectónicas. En barroco trabaja con comparaciones menos organizadas sin tanto orden. Existe un elevado expresionismo en el rostro de la escultura. Los escultores del barroco están obsesionados con lograr imprimir movimiento. Y la temática habitual es la religión. Antes, mártires santos son habitualmente representados. Las esculturas pagaban héroes, dioses divinos. Siempre mármol y bronce como materiales. Y con eso podemos llegar al barroco. Y el barroco al final se termina funcionando para dar paso al neoclasismo. Joven Winterman aportó que tenemos que regresar a nuestras raíces, ya que el barroco fue un momento de caos y confusión. Y era un momento de regresar. Y para ello hay que regresar a los antiguos griegos. Pero a diferencia del Renacimiento, aquí hay que volver a plasmar cómo fueron sus batallas. Cómo fue cuando Zeus venció a su padre. A las batallas de Troya, un poco más realista. Por suerte aquí ya había un conocimiento más sobre la anatomía humana. Eso le permitió crear diferentes tipos de pinturas y invitó a muchos pintores, pero igual marcó que la pintura no marca mucha emoción, una imagen perfil, una imagen neutral, esto con fines políticos. Eso es más que nada para impulsar el ilustralismo que estaba fuerte en ese momento. Después de esto, hay varios artistas como Jean Anthony Hondo y William Horner, artistas de misma categoría, que era más para admirar a los dioses, mientras que los humanos no pueden expresar mucha desesperación o naturaleza, era más divinidad, era más lucha social, era más humano, era más yo. Al mismo tiempo, los soldados leprano iniciaron a usar armas de fuego y se creó la infantería de línea, que en un futuro se usaría por el mismo Napoleón Bonaparte para la conquista de media Europa. Y esto, las revoluciones junto con el ilustranismo llegaría a una época violenta. Tras terminar esa época violenta llegaría el romanticismo, donde pensamos que el pasado es mejor por ser más sensible.
En romanticismo, aunque aún no lo vemos, toca un poco más la naturaleza. Y a diferencia del neoclasicismo que dice que no puedes expresar muchas emociones, aquí el romanticismo acepta y abraza que te debes expresar las emociones en cada pintura. Al final, es el siguiente paso, después viene el arte moderno, que nosotros conocemos, en arte surreal, inicia el romanticismo. En la escultura no había mucha escultura y la arquitectura casi no cambió. Eso se debe a que no fue un movimiento más social por parte de los pintores para la propaganda. Y espero que les haya gustado. Espero volveros a ver en futuro. Gracias por poner atención. Fue un poco pesado, pero intenté abarcar todo lo posible.